esta reunión. Vamos a tratar un poco la experiencia con grupos de atención prioritaria en situación de emergencia en localidades turísticas. Hoy por hoy estamos viviendo una emergencia de tipo sanitaria. El Ecuador es un país multiamenaza, es un país que está expuesto a varios tipos de situaciones de riesgos, pero es la primera vez que se enfrenta, por lo menos en esta nueva era, en la era contemporánea, que se enfrenta a una situación de una crisis, de una emergencia sanitaria. Yo les voy a compartir un poco mi experiencia desde el campo de la economía, que es mi profesión de pregrado, y les voy a compartir la experiencia de varios años de estar en una entidad pública. De hecho, gracias a ella tuve también un título, una especialidad en lo que es gestión de riesgos ante emergencias y desastres. Así que por ese lado vamos a ir construyendo una bonita charla el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una presentación bastante rápida para que luego de ello podamos conversar en función de eso, ¿sí? No sé si hay algún problema, si se ve lo que existe en la pantalla, no sé si todos lo puedan ver. Sí, Carlos, Denise. ¿sí lo ves bien? Sí, si se me escucha además. Se escucha claro. Perfecto. En la pantalla está la primera guía que dice objetivo. Perfecto. Vamos entonces a revisar un poco lo que tenemos el día de hoy, que es conocer y mitigar riesgos que se presentan en los espacios turísticos, mejorando la calidad de atención en seguridad y prevención, tanto del cliente interno como externo. Ese es básicamente el objetivo. Vamos a trabajar en 3 áreas, que es en el antes, en el durante y en el después. En el antes, que tiene que ver con la preparación, cuando el turista recién está solicitando información acerca del destino turístico. En el durante, que es ya el disfrute mismo del destino, ya de los servicios que te brinda el destino turístico. Y luego de eso vamos a ver el posterior, qué cosa adicional se puede ir evaluando para mejorar a futuro. En ese sentido, vamos a revisar primero que nada el marco jurídico de la discapacidad. Desgraciadamente uno tiene que comenzar como dice la norma, ¿no? Vamos por lo internacional y luego vamos a lo nacional. A nivel internacional tenemos que en diciembre 20 del 93, la Organización de Naciones Unidas vía su resolución 4896, en el cual se habla acerca de las medidas que deben tomar los estados para facilitar el acceso de las personas que tengan algún tipo de discapacidad a la recreación, a las oportunidades de ocio. Lo mismo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006. Está el Código Ético Mundial para el Turismo. Esta es la resolución de la Organización Mundial del Turismo del 2005, en el cual ya nos hablan acerca de un turismo accesible para todos. Y así, eso a nivel internacional son las macro. A nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador ya hay un cambio con respecto a la Constitución del año 98. Hasta el año 98 éramos las personas con discapacidad, creo que Denise sí lo mencionó, pero soy una persona con discapacidad motriz. Denise, sí lo mencionaste. No, ok. Esa parte creo que es importante que ustedes la sepan. Hace 3 años tuve un accidente, realmente una cuestión muy particular. Alguien en diciembre quiso sustraerme un vehículo y me obsequió un disparo. Eso me generó una lesión medular y la cual me tiene siendo usuario o teniendo una nueva condición de vida que es la de la discapacidad motriz. Es decir, yo soy usuario permanente de silla de ruedas. En función de eso, lo que les decía,
Hasta el año 98 teníamos una constitución que nos veía como grupos vulnerables. A partir del año 2008, con la Constitución de Montecristi, tenemos un cambio y hemos pasado a ser grupos de atención prioritaria, al igual que lo son las mujeres, con situación de embarazo, los niños, adultos mayores. Somos grupos de atención prioritaria. Por eso, incluso este panel es acerca de grupos de atención prioritaria, no estamos hablando de grupos vulnerables. Está el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAT, también habla acerca de los servicios que debe tener cada uno de los territorios en el tema de accesibilidad para el turismo inclusivo, el turismo accesible. Y la Ley de Orgánica de Discapacidad en sus artículos 3, 4, 42, 43, 44, 58, 51 y 63. En el Ecuador, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Bueno, rápidamente, el Ministerio de Salud Pública reconoce 6 tipos de discapacidad, que son la visual, auditiva, la física o motriz, intelectual, la psicosocial y la discapacidad del lenguaje. Como ustedes podrán revisar rápidamente la diapositiva, hay una pérdida, en la visual es la pérdida total o parcial de la capacidad de ver, la auditiva la capacidad de escuchar, su técnica para comunicarse en lenguaje de señas, la física es la capacidad de la pérdida o disminución de la capacidad motora de una parte o total, y está la intelectual que tiene que ver con una disminución significativa en el funcionamiento intelectual del desarrollo de las habilidades, y finalmente la psicosocial, que es trastornos en la conducta. La discapacidad del lenguaje habla de trastornos del habla, o lenguaje y la dificultad de comunicarse. Como les decía, desde hace 3 años soy especialista también en discapacidad motriz. Y la discapacidad motriz se define como aquella que presenta una disminución motora, una falta de control, sensibilidad, funcionalidad, que impide realizar actividades cotidianas de manera como lo hacen otras personas o como lo hace la mayoría de las personas. Las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes tipos de barreras, principalmente 3, ¿no? Las barreras físicas, las barreras a la actividad y las barreras a la participación. En ese sentido, las barreras físicas son aquellas que tienen que ver con cuestiones arquitectónicas, una rampa o la falta de ella, ¿sí? Una puerta que no cumple las condiciones, y de eso vamos a hablar ya mismo. Y las que tienen que ver con la actividad, tienen que ver en lo que corresponde, por ejemplo, a acceder a espacios turísticos. Es una actividad, a la recreación, al ocio. Y las de participación es aquellas barreras a las cuales nos enfrentamos al no permitir ser parte de la toma de decisiones. El sistema de turismo y la accesibilidad. Rápidamente un poco para revisar esto, la accesibilidad en macro, hasta hace unos años hablar de accesibilidad era un tema que principalmente se refería a la cuestión de silla de ruedas, a la cuestión de las barreras que encuentra una persona al poder ingresar a un medio físico. Hoy por hoy la accesibilidad ya tiene otros ámbitos y se relaciona principalmente en todo lo que comprende las barreras que ya habíamos visto. En este sentido, la necesidad, habíamos visto en la primera lámina, después de los objetivos, que había un antes, un durante y un después. En esta lámina ya podemos ver más claramente lo que es el antes. En el antes del viaje, uno como cliente con una discapacidad solicita información del producto al cual va a acceder. Es una información que se requiere solicitar a quien va a proveer el servicio. Y aquí hay algo que muchas instituciones del ámbito turístico a veces suelen dejar de lado, y es que debe ser un intercambio de información. Si vamos a brindar accesibilidad,
a personas con discapacidad para hacer uso de un servicio turístico, debemos también saber las necesidades del cliente. No es lo mismo tener una discapacidad física que tener una discapacidad intelectual. Y los requerimientos que hay en cada uno de ellos son completamente diferentes. Incluso en las formas en las cuales se va a visualizar el tema de la seguridad es completamente diferente. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la reserva. Ya entramos en la parte del durante el viaje, que tiene que ver con la información del transporte, cómo vamos a movernos, cómo vamos a llegar, la información en el sitio, la accesibilidad que podamos llegar a tener a lo que corresponde a mapas, señalética, accesibilidad en infraestructura, rampas, lo que corresponde a puertas, accesos, lo que corresponde a accesibilidad de información y de medios virtuales, por ejemplo, de accesibilidad a Internet, de accesibilidad a algunos otros temas, accesibilidad a espacios físicos, como por ejemplo el baño, que a veces suele parecer algo tan sencillo y que muchos hoteles dicen que ya lo tienen bastante avanzado y resulta que no. A pesar de que en el Ecuador existen las normas para regular estos aspectos. Y finalmente tenemos una información general después del viaje. Como ustedes pueden ver, tenemos un cliente, una información turística disponible y proveedores tanto principales como auxiliares. Como veremos en esta lámina rápida, los 3 pasos o las 3 fases serían: la primera, solicitar por escrito las necesidades específicas para el turista. Tener presente que cada persona tiene necesidades específicas, tanto médicas como técnicas, asistencias, ayudas técnicas. ¿Qué denominamos una ayuda técnica? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, un bastón. Las personas con discapacidad física, la silla de ruedas, y así seguidamente, ¿no? Tener presente o determinar proveedores que puedan satisfacer esas necesidades correspondientes o considerando el tema de accesibilidad y atención médica. Ya durante la visita, tenemos que considerar que existan los temas de señalización, planes de seguridad, plan de evacuación, zonas seguras, zonas de descanso, zonas de seguridad, etc. Certificaciones. Y aquí hay un tema que lo hemos venido conversando varias veces y durante varios meses con Andarecú, con Denise, con César, es el tema de las certificaciones. Hoy por hoy, muy pocas son las instituciones que brindan una certificación real, una certificación que cuente con un aval a nivel nacional e internacional sobre accesibilidad y seguridad para las personas que realizan turismo de tipo inclusivo. ¿Sí? Este tipo de turismo que requiere ciertas normas, ciertas medidas un poco más específicas, son un poco más complicadas tener este tema de certificaciones. Incluso, hace unos días tenía una conversación con alguien de la FENEDIF, de la Federación Nacional de Discapacidades Físicas, y él me decía: Félix, revisa la página web que nosotros tenemos y ahí vas a encontrar que tenemos todo el tema de accesibilidad y turismo accesible en el Ecuador. Y lo revisé. Y saben que es muy bonita la página para decirte que el Ecuador es turístico, pero muy poco para decirte cuáles son los lugares que son accesibles, qué espacios y qué rutas puedes tener. De hecho, en Guayaquil muestran una ruta que comienza en el Malecón y termina en el Puerto Santana. La pregunta es, ¿alguien en silla de ruedas puede acceder a esa ruta?
por el lado del malecón, no se puede, no hay rampas. Y cuando ya llegas al lado de donde están los cañones, ¿cómo se llama ese sector? Ayúdame, Denise. Tiene un nombre esa explanada. Al inicio del barrio Las Peñas estás hablando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, iniciando el barrio Las Peñas. Les voy a poner un Ahí link. hay una explanada con cañoncitos, con unos Exacto, cañones y no me sí. acuerdo cómo se llama realmente. Pero bueno, supongamos que desde ahí en adelante vamos avanzando. Si esa es la ruta de accesibilidad, estamos fritos. Porque una persona en silla de ruedas no puede rodar por ahí sencillamente. Félix, es Todo el eso fortín de la son... planchada, perdón. Sí, El fortín de la el planchada. fortín de Gracias, la Romero. planchada. Entonces, desde ahí en adelante, todo eso está hecho ni siquiera con adoquín, está hecho con piedras. Es muy difícil transportarse en una silla de ruedas. ¿Sí? Tal vez para aquellos que tengan otro tipo de discapacidad, una persona con una discapacidad visual puede ser que lo pueda hacer, que pueda caminar por ese sector. Pero de ahí, una persona con una discapacidad física es muy difícil. Ahí es importante, Entonces, perdóname que te interrumpa, Félix. El tema es que efectivamente las páginas que actualmente existen, y lo he compartido al igual que tú, no son totalmente, primero, accesibles y no tienen la información correcta para saber a qué grupo es el que puede permitirse el acceso, y lo que se está buscando que esté en todas las condiciones adecuadas para que pueda disfrutar y estar en el pleno goce igual que cualquier persona. Entonces hay una información que realmente debería no solo actualizarse, sino sobre todo identificar para qué grupo es lo que tiene y hacia dónde pueden ir, ¿no? En este momento. sí, la verdad es que revisé la página porque se me invitó a hacerlo, pero hay algunas falencias, Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Una de las cosas que me llamó mucho la atención, y voy a hacer rápido este comentario porque quiero terminar rápido la exposición para comenzar a conversar ya contigo y con las personas que deseen hacerlo así. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando tú ingresas al área de la costa. Entras a la página de la FNDIF, dice turismo accesible, entras a costa y lo primero que te dice, es ideal para hacer surf. Y yo me pongo a pensar, pero si ni siquiera puedes acceder en tu silla de ruedas a la playa, a la arena, ¿cómo haces para subirte una tabla de surf? Eso para las personas en silla de ruedas. Ahora, para una persona con otro tipo de discapacidades, todavía más complicado, porque no hay zonas de seguridad. ¿Sí? ¿Dónde te vas a ir a surfear? A montañita, donde ni siquiera puedes acceder correctamente a la playa, donde no tienes personal y no tienes personas con capacidad, ¿sí? Capacitadas para que te puedan realizar una guianza adecuada. Difíciles. Bueno, la tercera parte, el tercer punto, como habíamos visto, es evaluación de la experiencia o después, ya una vez pasado el turismo, ya una vez pasado la visita al producto turístico, hecho uso del servicio turístico, tenemos la evaluación de la experiencia. Y ahí están los cuestionarios de servicio al cliente y ajustarlos al tema de las personas con discapacidad, movilidad reducida y otros tipos de discapacidad. Aquí sí me gustaría hacer rápido una revisión porque en este aspecto creo que es importante que todos lo tengan claro, ¿no? En el Ecuador existen normas para lo que corresponde a... Hay normas INEN para lo que corresponde a la accesibilidad a medios físicos. Hay normas INEN que te regulan cuánto debe tener una puerta, hay normas INEN que te regulan cuánto debe la inclinación de la rampa, hay normas INEN que te dicen cuál tema debe ser el tema de señalética, pero hay muy poca norma sobre otros aspectos. Por ejemplo, el tema del transporte. Uno no se puede transportar, no sé si alguien habrá visto en el Ecuador,
¿Cómo puedes hacer para trasladar un grupo de personas en silla de ruedas, ¿sí?, hacia algún lugar? No puedes. Sencillamente es muy poco posible hacerlo porque los buses no te brindan esa posibilidad. Bueno, hay valores y parámetros antropométricos que deben ser considerados. Una persona puede medir entre 1,40 y sus ojos quedarán, puede medir 1,50 m y sus ojos quedarán a 1,40 m. Hay siempre 10 centímetros de diferencia. Esto da que uno puede llegar a tener hasta 2,90 m de horizonte visual para poder transitar. En el caso de las personas o de las personas que hacemos turismo caminando, tenemos diferentes tipos de grupos. Y en ese sentido está, por ejemplo, una persona con bastón que va a requerir entre 75 centímetros de ancho por 70 a 90 centímetros de profundidad. Una persona con un caminador va a requerir de 90 centímetros de ancho hasta 75 centímetros de profundidad. Y así sucesivamente. Miren, un turista con maletas va a requerir entre 90 centímetros de ancho y 1,20 m de profundidad. En una silla de ruedas, imagínense, una persona en silla de ruedas ocupa 90 centímetros de frente, de ancho, y 1,20 m de profundidad. Cuando van dos personas, un acompañante y una persona en silla de ruedas, se puede llegar a ocupar hasta 2 metros, ¿sí?, de profundidad. ¿Qué significa todo esto? Veamos. Tenemos que para dar un giro se necesita 1,50 m en una silla manual. Si es una silla eléctrica, se requiere mucho más espacio dependiendo del largo que tenga la silla. Para las personas con discapacidad visual, vamos a requerir al menos entre 90 centímetros, cuando tenemos un perro guía o una asistencia canina, vamos a requerir de 90 centímetros a 1,10 m. Cuando va una persona sola, va a requerirse de 80 centímetros a 90 centímetros, y la longitud de paso de una persona con discapacidad visual que utiliza un bastón es de aproximadamente entre 1,15 m y 1,25 m. Eso es lo que generalmente ocupa una persona. Ahora, ¿por qué hemos revisado esas medidas antropométricas? Principalmente porque tenemos que ajustar las necesidades del turista para brindar un espacio seguro para el uso y el provecho de los productos turísticos. Se necesitan satisfacer necesidades específicas que requieren ser cubiertas. Necesidades como, por ejemplo, el transporte, ¿sí?, como, por ejemplo, lo que corresponde a las rampas de acceso, a lo que es las habitaciones en los hoteles, baños y equipo y suministros específicos para cada uno de ellos. En lo que es la acción 2 o el tema 2, vemos verificar las medidas de seguridad en el destino. Si existe la señalética adecuada, si existen los mapas de seguridad, los mapas de evacuación, si existe personal preparado para hacer evacuación. Si ustedes logran ver esta diapositiva, ustedes van a encontrar a una persona subiendo a una persona en una silla de ruedas, ¿sí?, un ayudante, un asistente, subiendo a una persona en silla de ruedas, de una manera que no es ni segura para él, ni segura para la persona en silla. En la figura de abajo vamos a tener un área de descanso que es requerida para el tema de playas. Las personas con discapacidad motriz y movilidad reducida no solo se enfrentan a barreras arquitectónicas, sino también se enfrentan a problemas ya más de tipo psicológico, ¿no?, más de tipo psíquico, y tienen que ver con la actitud frente a las barreras y a la situación de acceder a ciertos espacios. Por eso, la primera recomendación es, para aquellos que brindan servicios turísticos, es relájate, sé comunicativo,
pregunta. No hagas nada sin preguntar. Mantén la calma y brinda una ayuda. Finalmente, entre las recomendaciones generales es, trata de no improvisar técnicas de ayuda, puesto que si estas son mal efectuadas, generalmente te van a traer un problema. Trata de reconocer tu silla de ruedas y la silla de ruedas de la persona que vas a ayudar o las asistencias técnicas que tiene. Si necesita un bastón, conoce acerca de cómo es el uso del bastón. Comprueba si una silla de ruedas está funcionando adecuadamente, lo que es apoyabrazos, si tiene cinturón de seguridad y todo eso. Hay algunos tipos de asistencia o de ayuda técnica. Estas son algunas de ellas. Yo creo que con eso tenemos bastante. Ahora, Denise, no sé si hay alguna consulta ya más específica. Eso era un poco para ambientar la situación, ¿no? Un poco para ambientar la charla. Tenemos una pregunta y luego Luis